Mike Tyson no tenía miedo a nadie, porque desde niño ya lo había perdido todo. Creció rodeado de violencia, de abandono, de caos, y aprendió algo muy importante: o golpeas o te destruyen. Se convirtió en el hombre más temido del planeta, pero lo que nadie entendía es que esa furia no venía del ring, venía de mucho antes, y cuando dejó de tener el control, no solo perdió peleas, también se perdió a sí mismo. Porque cuando veías a Mike Tyson, veías poder, dominio, violencia descontrolada, un hombre que parecía imparable. Pero esa imagen no es toda la historia, porque detrás de cada golpe había algo más, algo que no se veía en las cámaras, una mente entrenada para destruir, pero también para sobrevivir. Y ahí es donde todo se vuelve más complejo, porque Tyson no solo fue un campeón, fue un experimento, un niño roto, convertido en el arma perfecta. Pero aquí está la pregunta: ¿qué pasa cuando un arma así se queda sin quien lo controle? Porque hubo alguien que sí sabía cómo hacerlo, alguien que entendía su mente mejor que él mismo, y cuando esa persona desapareció, todo cambió. Antes de ser un campeón, Mike Tyson fue un niño al que nadie protegió. Creció en Brooklyn, un lugar donde la violencia era el pan de cada día, era el idioma, calles duras, peleas constantes, ausencia total de control. No había disciplina, no había estructura, no había alguien que le enseñara cómo manejar eso que él sentía. Porque desde muy pequeño, Tyson ya estaba lleno de algo: rabia, pero no era una rabia cualquiera. Era miedo encubierto, convertido en agresión. Eso sí, aprendió rápido que en ese mundo mostrar debilidad era muy peligroso, así que hizo lo único que aprendió a hacer: ser más violento que todos los demás, más rápido, más explosivo, más impredecible. No porque quisiera ser más fuerte, sino porque no podía permitirse ser débil. Eso es lo que lo metió muchas veces en problemas, arrestos, conflictos, un camino que ya parecía marcado. Todo apuntaba a lo mismo: destrucción, hasta que pasó algo que nadie esperaba. Alguien lo vio, no como un problema, sino como potencial. Y ese alguien no solo cambió su vida, cambió también la historia del boxeo. Había algo en Mike Tyson que nadie sabía controlar, hasta que apareció Cus D'Amato. No lo vio como un delincuente, no lo vio como un problema, vio algo distinto, vio miedo detrás de toda esa furia, y entendió algo que cambiaría todo. Ese miedo podía convertirse en poder. Cus no era un entrenador común, no solo enseñaba a pelear, enseñaba también a pensar, sentir y sobre todo controlar. Porque sabía que Tyson no necesitaba más fuerza, necesitaba dirección. Y por primera vez en su vida, Mike tuvo estructura, disciplina, un propósito, pero lo más importante, fue alguien que creía en él. Y eso lo cambió para siempre. Pues le enseñó algo que pocos entienden: el miedo no desaparece, se domina e incluso se usa, se convierte en una herramienta, y bajo esa filosofía empezó la transformación. Días completos de entrenamiento, rutinas repetidas hasta el agotamiento y disciplina casi militar. Pero no era solo físico, trabajaba también su mente, como si fuera un arma. Le repetía constantemente: eres el mejor, una y otra vez, hasta que Tyson dejó de dudar y empezó a creerlo. Porque cuando alguien que nunca tuvo nada empieza a creer que es invencible, el cambio es brutal. Pero aquí hay algo importante: Tyson no solo estaba aprendiendo a pelear, estaba siendo moldeado, construido, programado para una sola cosa: destruir dentro del ring. Y era perfecto, frío, preciso, imparable, pero fuera de él seguía siendo el mismo niño, el mismo miedo, la misma inseguridad, la misma necesidad de control, solo que ahora cubierta de poder. Y eso funcionó demasiado bien, porque en muy poco tiempo Mike Tyson
Pasó de ser un chico problemático a convertirse en algo que el mundo nunca había visto, un fenómeno total, un peleador que no solo ganaba, intimidaba antes de empezar. Sus oponentes no solo peleaban contra él, peleaban contra el miedo y, casi siempre, perdían antes del primer golpe. Pero en medio de todo ese ascenso había algo que nadie estaba viendo, algo que estaba sosteniéndolo todo, y ese algo era Kuz, porque mientras él estaba ahí, todo tenía sentido, había control, había dirección, había equilibrio, pero Tyson no lo sabía aún, porque nunca había vivido sin eso, nunca había estado solo, viendo esta versión de sí mismo, y cuando ese equilibrio desapareció, todo lo que había construido empezó a romperse. Y entonces, todo explotó. Mike Tyson no solo empezó a ganar, empezó a destruir. Peleas que terminaban en segundos, knockouts brutales, oponentes que no sabían ni qué hacer. No era normal, no parecía un humano, era diferente. Entraba al ring sin emoción, sin miedo, sin dudas, solo con una misión: terminar la pelea lo más rápido posible. Y eso hacía, una y otra vez. Esto no era solo talento, era intimidación pura. Antes de que sonara la campana, muchos ya estaban derrotados. Pelear contra Tyson no era solo físico, era mental. Era enfrentarse a alguien que no parecía sentir nada, y eso muchas veces les parecía aterrador. Se convirtió en el campeón más joven de la historia, con una velocidad, una precisión y una agresividad que nadie había visto antes. Pero aquí es donde la historia se vuelve un tanto peligrosa, porque cuando alguien que creció sin control de repente tiene el poder absoluto, algo cambia dentro de ellos. Empiezan a rodearse de personas que no los corrigen, que no los cuestionan, que solo los siguen. Y sin darse cuenta, empiezan a perder lo único que los mantenía estables, la disciplina, porque Kuz ya no estaba. Sin él, no había nadie que controlara la mente, estaba detrás del campeón. El cuerpo seguía siendo el mismo, el talento seguía ahí, pero algo empezaba a desordenarse. Decisiones impulsivas, excesos, un entorno que lo empujaba en una dirección equivocada, y poco a poco, el hombre más temido del mundo empezó a sentirse vulnerable, pero nadie lo veía aún, porque seguía ganando, seguía dominando, seguía siendo Tyson. Y eso creó una ilusión, la ilusión de que todo estaba bien, pero por dentro ya no era lo mismo, y esa diferencia solo necesitaba un momento, solo un momento para romperlo todo. Y pasó, el momento que nadie esperaba. El hombre que parecía invencible cayó. La pelea contra Buster Douglas no fue solo una derrota, fue un shock, un quiebre, una grieta en algo que parecía perfecto, porque por primera vez Mike Tyson no se veía dominante, se veía perdido, sin dirección, sin control, sin esa presencia que lo hacía diferente. Y cuando cayó a la lona, no solo cayó un campeón, cayó un mito, pero ese fue solo el inicio, porque lo que vino después fue mucho peor. Sin Kuz, sin disciplina, sin una mente que lo guiara, Tyson empezó a perderse. Y no fue por el golpe, fue lento, fue por decisiones, malas compañías, excesos, impulsos sin control. Porque cuando alguien ha vivido toda su vida reaccionando y de repente tiene poder, pero no tiene control, ese poder se vuelve destructivo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El mundo seguía viendo al campeón, pero Tyson ya no estaba ahí. El enfoque se había ido, la disciplina se había debilitado, la mente estaba en conflicto. Y entonces llegó uno de los momentos más oscuros, la prisión. Ese punto donde todo se detiene, donde ya no hay ring, donde no hay aplausos, no hay una identidad, solo silencio y tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para enfrentar algo que había evitado toda su vida, sí mismo. Porque cuando le quitas todo a alguien, lo único que queda es quien realmente es. Y Tyson no sabía ni quién era.
sin el boxeo, sin el miedo, sin el personaje, sin el poder. Y eso es más difícil que cualquier pelea, porque en el ring sabía qué hacer, pero en su propia mente no. Y es aquí donde la historia cambia de tono, porque ya no estamos viendo a un campeón caer, estamos viendo a un hombre desmoronarse, cuestionarse, romperse, perder el sentido. Y ese tipo de caída no se mide en derrotas, se mide en identidad. Porque cuando construyes toda tu vida alrededor de algo y eso desaparece, te quedas vacío. Y ese vacío es peligroso, porque te obliga a responder una pregunta que muchos evitan toda su vida. ¿Quién eres cuando ya no eres lo que eras? Y Tyson no tenía esa respuesta, todavía no. Pero en medio de todo ese caos, de la oscuridad, de esa destrucción, algo empezó a cambiar muy lentamente, casi imperceptible, pero real. Porque a veces tocar fondo es lo único que te obliga a reconstruirte. Ya que después de todo, el caos, la caída, la pérdida total, queda una pregunta. ¿Se puede volver de eso? Porque no estamos hablando de perder una pelea, estamos hablando de perderlo todo. La identidad, el control, el propósito, y aún así, Mike Tyson volvió. Pero no como antes, no como el monstruo, no como el campeón invencible. Volvió como alguien distinto, más consciente, más reflexivo, más humano. Porque en ese proceso tuvo algo que hacer, porque tuvo algo que nunca había hecho. Entenderse. Entender de dónde venía su rabia, entender de dónde venía su miedo, entender por qué siempre necesitaba demostrar algo. Y eso es mucho más difícil que cualquier entrenamiento, porque ya no se trata de golpear, se trata de mirar hacia adentro y aceptar cosas que había evitado toda su vida. Tyson empezó a hablar, a abrirse, a reconocer errores, a cuestionar su pasado, y eso es algo que pocos hacen. Porque es más fácil mantenerse en el personaje que enfrentar a quien realmente eres. Pero él lo hizo, y en ese proceso dejó de ser solo una leyenda del boxeo y se convirtió en una historia. Una historia de alguien que lo tuvo todo, lo perdió todo y aún así siguió adelante. Esto es lo más importante. Su grandeza ya no estaba en el ring, estaba en algo mucho más difícil. Aprender a vivir consigo mismo. Porque al final, Mike Tyson nunca fue solo un campeón, fue un reflejo de algo más profundo, de lo que pasa cuando el poder llega antes de tener control, y de lo que cuesta reconstruirse cuando te has destruido por completo. El combate más difícil de Tyson no fue contra otro hombre, fue contra sí mismo. Si esta historia te hizo ver a Tyson de otra forma, espera descubrir lo que hay detrás de otros ídolos que creemos entender. Te invito a ver mi lista de reproducción Dioses del Gym para conocer lo que hay en la mente de grandes ídolos de la historia del deporte. También te invito a darle un like a este video y si es posible comentar o suscribirse, y eso me ayudaría bastante. Espero tu apoyo y nos vemos en el siguiente video.